Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Microsoft Access donde les voy a explicar paso a paso cómo se realiza una base de datos relacional en este sistema gestor de base de datos de Microsoft llamado, como dije antes, Access. Los pasos a seguir en Access son siempre los mismos, hay que seguirlos de la forma en la que voy a indicar a continuación y siempre será igual, no tiene mayor ciencia. Los siguientes pasos que voy a explicar son los que, siguiéndolos, constituyen la elaboración correcta de una base de datos relacional. Primer paso siempre, libreta y bolígrafo y plantearnos una base de datos como la queremos. Bien, que eso lo vamos a hacer ahora. El segundo paso sería ya irnos a Microsoft Access y comienza la etapa, la fase de elaboración de las tablas, con sus respectivos campos en cada tabla. El siguiente paso es, paso siguiente, establecer las relaciones de aquellos campos que se repiten en más de una tabla. Siguiente paso, la entrada de datos, porque claro, una base de datos sin datos no serviría. Vendría esta fase de la entrada de datos. Siguiente paso, realizar todo tipo de consultas a estos datos que hemos introducido, consultas de la base de datos. El siguiente paso, realizar formularios, es decir, la representación gráfica de los datos en pantalla, formularios de diversos tipos que los crearemos y los trabajaremos. Después de los formularios crearemos los informes o reportes, informes que arroja una base de datos según lo que nos convenga en el ámbito laboral. Después de los informes realizaríamos lo que son las macros. Macros son acciones, ¿vale? Realizadas sobre la base de datos. Y finalmente realizaremos una pantalla principal, formulario, panel de control para que el usuario maneje nuestra base de datos. Se me ha ocurrido realizar una base de datos sobre, imagínense ustedes, un departamento de recursos humanos, les llegan los currículum vitae, le llegan en papel o en correo electrónico, en PDF o en papel físico, y hay que coger todos esos currículums e introducirlos todos en una base de datos. Pero no tenemos la base de datos, así que tenemos que realizarla. Es lo que se me ha ocurrido para explicar el Microsoft Access como sistema gestor de base de datos. Vamos a empezar. Abrimos Access, está la pantalla cuando se nos abre Access y le damos a base de datos del escritorio en blanco. Y aquí nos pregunta qué nombre le queremos dar a nuestra base de datos, que lo especificamos aquí. Cuidado, que es antes del punto, respetando el punto ACCDB. Access Database, esa es la extensión, hay que tocarla y antes del punto vendría el nombre. Yo la voy a llamar, por ejemplo, base de datos, ¿no? CV, currículum vitae, y ya está. Y la voy a guardar con este icono de la carpetita, la voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio. Y le doy a aceptar, nombre, ruta donde la voy a guardar, y le doy a crear. Y ya se me abre automáticamente la interfaz gráfica desde cero, limpia, de la base de datos que vamos a realizar. La primera tabla que a mí se me había ocurrido era una tabla llamada candidatos. En esta pantalla, donde pone tabla 1, le voy a dar botón derecho, vista, diseño. Le voy a poner nombre a la tabla, tabla candidatos. Le pongo el nombre, tabla candidatos, y le doy a aceptar. Y se abre el modo diseño de esta tabla, la tabla candidatos. En Microsoft Access siempre el primer campo de cada tabla es aconsejable, porque son bases de datos relacionales, porque vamos a relacionar campos entre diferentes tablas. El primer campo siempre es, si este caso es candidatos, pues el código de candidato, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner el primer campo, código de candidato. Aquí pone por defecto ID, a mí me gusta más llamarlo código de candidato, e importante lo que voy a decir. Cuando vamos a establecer aquí los nombres de los campos que va a constituir la tabla, no podemos poner acento en el nombre de ese campo, no. Pero sí podemos, a la hora de representar la base de datos ya en pantalla para trabajar con ella, cuando estamos con el campo seleccionado, código candidato, con el campo seleccionado, abajo en la pestaña general tenemos lo que se llaman las propiedades, como indica aquí, del campo. Cada campo tiene una serie de propiedades. Código candidato, en la propiedad título, yo aquí puedo especificar el acento. ¿De acuerdo? Minúsculas, el acento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Es decir, en el nombre del campo no,
Pero si un campo tuviese acento, se especificaría, seleccionando ese campo, abajo en la propiedad título, ahí sí lo ponemos, para que cuando la base de datos se ejecute en pantalla, veamos el acento. Bien, aquí ponemos los nombres de los campos de esta tabla de datos, en este caso candidatos, y al lado el tipo de dato. Código, ¿qué tipo de dato es? Numérico, texto, alfanumérico. El código en este caso es, si tengo 225 candidatos, cada candidato tendrá un código. El código 1, candidato 1, el código hoy el candidato 201, pues será el código 201, ¿no? Y en vez de autonumeración, prefiero ponerlo siempre como número, porque autonumeración me lo va generando él automáticamente. A medida que yo vaya introduciendo un nuevo candidato, ya me asigna un número. Prefiero hacerlo manualmente, porque a la hora de relacionar campos es mejor hacerlo con número, ya que el tipo de dato autonumeración no te deja relacionar datos. Número me permite más manejarlo a mi antojo y es más cómodo cuando avancemos en la base de datos. El siguiente campo lo vamos a llamar código de interés. Por cierto, antes de continuar con el segundo campo, recuerden que siempre en cualquier base de datos de Access, en base de datos relacionales, el primer campo siempre tiene una llavecita aquí, que es lo que se llama la clave principal de cada tabla. Toda tabla debe llevar una clave principal, que en esta versión, que es la última prácticamente completa, es la 2016/365 del Office, ya viene por defecto, pero en otras versiones anteriores, por ejemplo, la llave principal, la clave principal, no viene. Pues para poder activarla o desactivarla, en este recuadrito gris, botón derecho, y aquí puedo ponerla o quitarla. Siempre hay que ponerla en el primer campo, el código de, este caso, candidato, código candidato se pone. Como ya viene por defecto, la dejamos puesta. Bien, siguiente campo lo he llamado código de interés. ¿Por qué? Porque hay una tabla que yo voy a llamar intereses, ¿no? O datos de interés, que es una tabla en la que voy a poner esos datos de interés del candidato, como carnet de conducir, si tiene vehículo propio, si domina los idiomas, datos de interés del candidato. Y voy a relacionar la tabla candidato con la tabla interés que veremos después. Para poder relacionar dos tablas, he de tener el mismo campo en ambas. Cuando yo cree la tabla interés, relacionaré esa tabla con esta. Por eso aquí pongo código de interés. Lo veremos luego en las relaciones. Código de interés, lo mismo, evidentemente, viene sin acento, pero con el campo seleccionado y en título, aquí sí podemos ponerle, lógicamente, el acento. Bien, a medida que voy trabajando en Microsoft Access, es muy importante ir dándole a este icono de aquí que estoy señalando, para ir guardando lo que vamos trabajando. Como ya desde el principio guardamos la base de datos al comienzo, a medida que vamos trabajando es bueno darle a este icono de aquí las veces que queramos para ir grabando lo que vamos trabajando. No vaya a ser que nos quedemos en el portátil sin batería, se apague y no hayamos guardado nada, o cualquier otra anomalía técnica que podamos sufrir con un ordenador. Seguimos, por tanto, estamos con los candidatos. Pues bueno, pues después de esto digo, venga, quiero saber el nombre. Bueno, aquí código de interés, lógicamente número, nombre del candidato. ¿Qué tipo de datos será? Pues será lógicamente texto corto. Pero aquí lo importante, lo que tenemos que resaltar, es que yo he dicho que cada campo una vez seleccionado, nombre, ahora con esta línea rosada queda el campo nombre seleccionado, automáticamente aquí aparecen las propiedades de ese campo seleccionado, que son estas de aquí abajo. Bien, entonces yo aquí al campo nombre, pues le voy a tocar una propiedad, dos propiedades concretamente. El nombre, aquí me dice que va a tener un tamaño de 255 caracteres, pues soy un nombre de 255 caracteres, es que ni compuesto, ¿no? Le vamos a poner, por ejemplo, pues 25 caracteres, tamaño del campo, no hace falta más. Y luego le voy a poner una máscara. ¿Qué es una máscara? Una máscara es, por ejemplo, yo quiero, por cierto, que luego en el curso, verán debajo del enlace del vídeo, pondré unos documentos con todas las máscaras que hay, con todas las reglas de validación que hay, para que puedan ustedes disponer de estas nomenclaturas, ¿vale? Yo, por ejemplo, con el campo nombre, en máscara de entrada, quiero que el nombre, el usuario que va a introducir datos en esta base de datos,
me da igual cómo escriba el nombre, me da igual cómo lo escriba. Yo quiero que el nombre tenga la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Entonces, para ello, esta sería la máscara. La acaban de ver ustedes un poquito ahora. Asusta, no se preocupen, les entregaré debajo del enlace del vídeo en el curso unos documentos en PDF con todas las máscaras y al lado la explicación de lo que es cada una. Es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, digo la primera letra mayúscula, el resto minúsculas. Básicamente se especifica así: signo mayor, L mayúscula, signo menor. Esta primera parte, este primer parámetro de la máscara indica que la primera letra va a ser mayúscula. Y el resto, es decir, hasta aquí, con el comodín interrogante, quiere decir que el resto serían minúsculas. Claro, 25 caracteres, la primera letra es mayúscula, me quedan 24, ¿no? Me quedan 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 caracteres en minúscula y la primera mayúscula. Esa sería la máscara y voy grabando. Otra cosa que voy a hacer también con el campo nombre es un poco el repaso. He tocado dos campos, el tamaño lo he reducido a 25, primera letra mayúscula y el resto en minúsculas hasta 25 caracteres. Ya los demás campos, pues bueno, aquí dice campo requerido. Hombre, dice que no. Bueno, yo siempre en las bases de datos, normalmente los datos que necesito los pongo como requerido, es decir, el usuario debe rellenarlo. Y si lo pongo no requerido, pues puede pasar de campo al siguiente campo, no cumplimentar este y seguir, ¿no? Pero bueno, yo le voy a poner requerido sí. Y voy grabando. Y ahora vamos con el siguiente campo. ¿Qué más necesito saber yo? ¿Qué más necesito saber sobre el candidato? Perdón. El primer apellido, texto corto. Primer apellido, pues le vamos a poner... vamos a ponerle 30. 30, ¿verdad? Y le vamos a poner, pues, la máscara. Quiero que el primer carácter, la primera letra sea mayúscula, el resto minúsculas. Pero claro, 30. La primera letra 1, ahora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta 30 caracteres y esta sería la máscara. Primera letra mayúscula, el resto minúsculas y requerido, pues también le pondría sí. Claro, esta base de datos va a tener 4 tablas. Yo estoy explicando la primera minuciosamente, ¿vale? Las siguientes tablas, para que el vídeo no se haga muy largo, las elaboraré de forma más rápida, ¿de acuerdo? Las elaboraré de forma más rápida y las explicaré ya más con una agilidad, ¿no? Con una cierta celeridad, porque lo importante es que sabiendo crear esta tabla, y la estoy explicando minuciosamente, el resto de tablas sabríamos crearlas sin ningún tipo de problema. Bien. Texto corto, 30 caracteres, primera letra mayúscula, resto minúscula, requerido sí. Nos vamos con el segundo apellido. Segundo apellido, texto corto. Y pues lo mismo, segundo apellido, pues no sé cuánto, sin el primer apellido, 30, y le pusimos esta máscara. Perdón, segundo apellido, pues lo mismo, le voy a poner también 30, y le pongo la misma máscara que la anterior, porque es igual, perfecto. Y requerido, el campo tiene que ser obligatorio. Bueno, este lo voy a dejar en no. ¿Por qué? Porque el candidato, si es una persona de cultura anglosajona, una persona inglesa, norteamericana, australiana, personas que son de países anglosajones, lógicamente no hay un segundo apellido, con lo cual, primer apellido si es campo requerido, segundo apellido le pondría campo no requerido. Ya está, no pasa absolutamente nada. Texto corto, 30 caracteres, primera letra mayúscula, resto minúsculas. Y seguimos. ¿Qué más necesito saber del candidato? Domicilio. Estos campos los he elaborado yo al comienzo, como expliqué, cogiendo una libreta, cogiendo un bolígrafo, a ver qué base de datos quiero. Quiero estas diferentes tablas y en cada tabla los siguientes campos. Ustedes pueden hacerlo como quieran. Pueden incluso aquí en esta tabla añadir campos, quitar campos. Yo a mí lo que me interesa es esto. Lo importante es la técnica a seguir, ¿de acuerdo? No en plan, ustedes pensarán, es que si el profesor José Luis, que soy yo, encantado por cierto, ha puesto... estos campos tiene que ser así. Ustedes pongan o quiten los campos
que crean conveniente, siempre y cuando la técnica la respeten para que la base de datos no dé lo típico, los típicos mensajes de error que aparecen en pantalla y que no nos gustan y nos amargan y no nos dan y nos quitan las ganas de continuar. Vamos a hacer las cosas bien, porque Access, si seguimos los pasos como indica al principio correctamente y de forma seguida y escalonada, no nos dará ni un fallo. Si lo hacemos al revés, los pasos diferentes e invertimos en la cronología de los pasos, tendríamos problemas y la técnica es esta. Domicilio, pues también sería campo domicilio texto corto, y sobre domicilio básicamente aquí no voy a poner nada, vamos a dejarlo en 255 caracteres, bueno, o 125, vamos a dejarlo en 100, 150 vamos a dejarle, hay direcciones muy largas, suficiente con 150, no le voy a poner ninguna máscara, porque bueno, la dirección que lo escriba como quieran. Y el campo requerido, bueno, pues sí, me interesa saber en qué zona vive el candidato, por si las ofertas laborales son cercanas a su zona. Seguimos. Lógicamente, la población en la que vive, me interesa. Población, texto corto, cuidado que población lleva acento, aquí no podemos ponerlo, pero básicamente en su propiedad título, podemos ponerle el acento. Población, perfecto. Lo dejamos en 255, 150. No creo que haya poblaciones que tengan más de 150 caracteres, pero por asegurarnos. Y campo requerido, me interesa que sea así, no se puede dejar en blanco. ¿Por qué? Porque me interesa, ¿no? Si no me interesa, pues lo dejo en no requerido. Y seguimos, población, y lógicamente cuando pedimos población, en España sobre todo, pedimos la provincia, texto corto, le ponemos aquí pues provincia, 50 caracteres y requerido sí, perfecto. Seguimos, ahora viene el tema del DNI. El tema del DNI, ¿qué tipo de dato sería? Todos pensarán, numérico, no. El texto, el tipo de dato texto, para que lo sepan, alberga tanto cifras como letras, ¿vale? Por lo cual el DNI, como tiene números y tiene una letra al final, lo pondríamos como texto, porque texto corto permite tanto cifras como letras. Texto corto, ¿vale? El DNI, tamaño del campo, un DNI siempre va a tener, pues son 3, 6, 8, son 9 caracteres, lo dejamos en 9. Bueno, si ponemos el guión antes de las letras serían 10. Vamos a dejarlo en 10 por si acaso. Lo dejamos en 10, ¿vale? El DNI, vale, tenemos eso. Y le vamos a poner una máscara porque quiero que el usuario, la persona del departamento que va a trabajar mi base de datos, con esta máscara le obligo a lo siguiente. Repito que debajo del enlace del vídeo tienen unos PDFs donde van a